Vengo regresando de la conferencia de trauma más grande de todo Europa. Bessem van Kolk, Janine Fischer, delegado del trauma, y hasta Esther Perel, el fenómeno de las relaciones de pareja más grande que hay en el internet, estuvieron presentes. Este es un evento que la verdad me dejó un poco decepcionada y con un poco de emociones encontradas, y esto se debió a 4 factores en particular. Primero lo primero, el ticket costaba alrededor de 900 libras y tú podías añadir a ese precio alguna de las actividades que tú quisieras hacer y hasta se te ofrecía la oportunidad de pagar 210 libras para sentarte muy cerca y tener una cena alrededor de los que se presentaron para hablar en este congreso, que era el atractivo. Para que yo considere un intercambio justo, el producto tiene que estar a la altura. Y sin embargo, yo no consideré que el producto estuviera a la altura del precio. Encima de esto hay que añadirle los viáticos de llegar a ese lugar y las comidas. Sí incluían lunch, pero la mayoría de cajitas que daban para el lunch ya se acababan para los 30 minutos que hacías para llegar a los lugares en los cuales los estaban repartiendo. Mi problema no fue el precio, sino que realmente la experiencia me dejó con esta sensación de que no fue un intercambio justo. Además de eso, creo que estos 4 factores son mucho alrededor de la logística y la organización. Hacías muchísima fila para entrar y ver una sola plática. La mayoría de las pláticas ya estaban reservadas y creo que eso se debió a la cantidad de boletos que vendieron en este evento. Si no me equivoco, fueron alrededor de 4,000 personas. Para hacer el registro me tardé como 2 horas, llegué con 1 hora y media de anticipación de la plática a la que iba yo a ver y realmente la experiencia fue un poco incómoda. Tener que estar parando a la fila dio un poco la sensación de que yo iba a ir a ver a Paul McCartney o a Elton John en concierto, lo cual no me parece prudente cuando estamos hablando de un congreso clínico. Y la segunda cosa es que una vez que ya entraste, normalmente te tocaba hasta arriba, aunque hubiera llegado con mucho tiempo de anticipación por la misma cantidad de gente que había ahí. El descuido se vio en los baños. En la mayoría de los baños a los que fui en este lugar no tenían papel de baño, las filas eran interminables y los baños estaban muy cochinos. La tercera cosa es la atmósfera que se respiraba en este lugar. Los videos promocionales muestran gente muy centrada en su yo más pacífico, ecuánime, haciendo yoga, respiraciones de breathwork. Sin embargo, la experiencia fue totalmente diferente. Había una persona guiando una sesión de respiración enfrente, mientras que al lado de mí se estaban peleando 2 terapeutas porque no veían, porque no escuchaban, porque querían sentarse más para el frente. Y esto lo viví en varias ocasiones. En uno de los teatros, cuando asistí a ver a Esther Perel, habían 3 personas que estuvieron en ese mismo teatro desde las 8:30 de la mañana. Mi itinerario no tenía esa plática sino hasta las 12 del día. Yo llegué a la plática y vi un lugar libre y me senté. Y estas terapeutas súper ecuánimes y pacíficas, que probablemente están ahí en los videos promocionales, me dicen, yo estuve ahí sentada desde las 8:30 de la mañana, por eso es mi lugar. Y yo, pero te fuiste a comer y no dejaste nada para apartarlo. Pelearon y pelearon hasta que se pudieron llegar a sentar para respirar a Esther Perel hasta enfrente, lo cual consideré un poco cínico. Sin embargo, esa fue una experiencia muy poco placentera. O sea, no vengo a ver a Elton John, no vengo a ver a Paul McCartney, este no es el concierto de Taylor Swift. Y cabe recalcar que sí he ido a ver a Taylor Swift en concierto y la atmósfera que se respiró fue totalmente diferente. Nadie se estaba peleando por oler a Taylor Swift hasta el frente. Las Swifties fueron bastante amables en el concierto de Liverpool. Pero más allá de eso, uno de mis problemas principales con este congreso fue que no vi tanta data como esperé verlo. El trauma es algo muy complejo y algo muy reciente que personas como Stephen Porges y Bessem van Kolk fueron pioneros en desarrollar, en hacernos entender que el trauma es mucho más complejo. Y hay una parte de la comunidad científica que pelea en contra de los principios y darle la seriedad que se merece en cómo deforma algo así el cerebro. Y ellos fueron pioneros en este campo y yo esperaba ver muchísima nueva data sólida, y a lo que me estoy refiriendo son, ya que se está comercializando tanto y ya que se está haciendo mucho dinero de esto,
lo que yo espero ver como no solo una investigadora que aspira a encontrar respuestas y a solidificar y construir una estructura científica sólida para poder probar que este es un tema que merece seriedad. Yo esperaba ver que la mayoría de pláticas fueran concentradas alrededor de data sólida. ¿Eso qué significa? Suficiente potencia estadística, con una variabilidad de la población, estudios que puedan ser replicables y estudios que puedan sustentar cosas que se han trazado desde las primeras observaciones que se hicieron en los veteranos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se iban de cierta manera y regresaban totalmente cambiados con síntomas que solo podían ser producto de la violencia que vivieron dentro de la guerra. A partir de ahí se ha trazado muchísima historia en el entendimiento de lo complejo que es estas deformaciones y estas lesiones cerebrales por una experiencia que te deforma por el resto de tu vida y tu capacidad de poder lidiar con tu día a día. Y eso es lo que yo esperaba ver, ciencia sólida, y sin embargo en muy pocas situaciones vi eso. Creo que la mayoría de las pláticas eran palabras muy bonitas, palabras que explicaban estos nuevos tratamientos, como casi como si el producto fuera yo, una persona traumatizada que está buscando respuestas y que solo con palabras bonitas me van a poder persuadir en que a lo mejor este es el camino a la sanación. Y se sintió un poquito así, más allá de sentirse como lo que es un congreso clínico serio. Y eso se me confirmó con la plática que entré a ver de vez en Bangkok. Esa plática ya la escuché 3 veces, las mismas slides, exactamente lo mismo se está diciendo, y yo juraba que iba a integrar cosas nuevas, lo cual no fue el caso. Pero también hay que ser un poquito objetivos. Sí hubieron personas como Tronic y Leo Premium, que fue un neuroinmunólogo, que están haciendo cosas nuevas e innovadoras, pero no fue la norma dentro del Congreso de todas estas pláticas a las cuales asistí. También a lo mejor y la experiencia no fue muy bonita porque simplemente no escuchaba nada en los lugares en los que estaba, y sí, aunque se dijera en ocasiones, por favor pueden levantar el volumen del micrófono, a veces se perdía. Entonces siento que un mensaje tan poderoso, algo tan complejo que es el trauma, pierde fuerza y pierde credibilidad cuando se empieza a expandir de esa manera y se empieza a comercializar y se empieza a volver un producto. Va perdiendo la fuerza, y conforme se va expandiendo y se va expandiendo, y aparte te vendo la certificación para EMDR o te vendo para esto, para que guiemos el camino, y cuando se empieza a hacer un product placement de una clínica que vi varias veces promocionando antes de algunas de las pláticas, diciendo que es la única clínica en el mundo que estos expertos pueden recomendar, la verdad es que se sintió un poco invasivo y siento que el mensaje pierde fuerza cuando se expande y se vuelve un producto. Y ocasionamos cosas como cuáles. Aquí en pantalla ustedes van a ver un artículo que escribió el New Times en el cual habla un poco de esta comercialización que se le está haciendo a través de este congreso, y específicamente esta persona se basa en este congreso, y hay emociones muy encontradas alrededor de este artículo, pero esto es lo que ocasionamos cuando hacemos un producto de algo tan complejo y aparte lo expandemos y llenamos teatros como si fuera Taylor Swift y intentamos esparcir un mensaje que es muy complejo, y cuando se lleva a esa escala a lo mejor y las cosas importantes del mensaje se empiezan a perder como en teléfono descompuesto. Y es por eso que yo quiero hacer el episodio el día de hoy, porque no me gustaría que a donde se está yendo esto y donde yo lo veo irse en los próximos años, en donde a lo mejor el objetivo principal no solo es esparcir el mensaje, sino mucho navegado por cómo se promociona, cómo se le hace marketing y cómo se comercializa eso. Creo que una parte de mí siente que sí se puede llegar a utilizar como motivador principal de promover este mensaje el dinero y generar a lo mejor y cierta riqueza que no se está distribuyendo necesariamente a las investigaciones científicas. Y es por eso que el día de hoy voy a hacer este episodio, para rescatar las cosas buenas que sí se saben de ciencia que se ha ido trazando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar sobre el trauma en palabras súper simples, vamos a ver los síntomas. Para hacer este episodio me basé en un metaanálisis, el más reciente que pude encontrar. Utiliza la mayoría de estudios que puede encontrar alrededor de este tema y compara entre todos estos estudios cuáles fueron los hallazgos principales.
En eso me basé para hacer este episodio. Vamos a hablar sobre los síntomas y los tratamientos que se han encontrado más efectivos hasta ahorita para el trauma. Y para el final del episodio te voy a dar mi opinión sincera y muy cerquita de mi corazón sobre qué creo que es lo que funciona y que a lo mejor y no mencionaron o no le hicieron el énfasis que a mí me hubiera gustado ver que hicieran alrededor sobre el tratamiento a la recuperación de el trauma. Si no me conoces aún, soy Cintia Luna, gracias por estar aquí. Soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. Aquí hablamos sobre neurociencia y psicología, donde sea que te encuentres, en cualquier emoción que estés, en cualquier estado mental. Ese es el lugar correcto y ahí es donde siempre uno tiene que empezar. Si esta información resuena contigo, me gustaría que pudieras suscribirte al canal para que nos puedas apoyar de esa manera y podamos seguir haciendo lo que hacemos hasta ahorita. O si consideras que alguien se puede beneficiar de esta información, se lo podrías compartir. Primero, ¿qué es el trauma? El trauma, en palabras muy simples, es algo que se genera a partir de una experiencia que vivimos que sobrepasa la capacidad de nuestro cerebro para poder procesarla. ¿A qué nos referimos cuando decimos procesar una experiencia? Es cuando logramos vivir algo y hacerlo parte de nuestra memoria. Y una vez que lo hacemos parte de nuestra historia, logramos regular el cómo vamos a actuar frente a una experiencia que puede llegar a ser similar. Un ejemplo de esto es, todos sabemos que no deberíamos de tocar algo en el horno porque nos podemos quemar. Y eso a lo mejor y lo aprendimos porque mamá o papá nos dijeron no toques el horno porque te puedes quemar, o porque un día abrimos el horno y agarramos lo que estaba adentro y nos quemamos. En eso aprendimos que a lo mejor y eso no es lo más funcional para nosotros y lo internalizamos. ¿Y cómo regulamos ese conocimiento nuevo? Pues configurando nuestro comportamiento ante el horno caliente. Ya no vamos a ir y ya no vamos a agarrarlo porque ya procesamos esa experiencia y ya la internalizamos. El trauma cambia la configuración de nuestro cerebro. En otras palabras muy puntuales, es una lesión neurobiológica. Pero me gustaría simplificar a qué nos referimos cuando decimos que es una lesión neurobiológica. Eso quiere decir que hay más actividad en algunas partes del cerebro y hay menos actividad en otras partes del cerebro. También hablamos de una lesión neurobiológica cuando hay mucha producción de cierto neurotransmisor y muy poca de otro neurotransmisor. Un ejemplo de esto puede ser a lo mejor y un evento traumático te deja en esta sensación de alerta, being on edge. Es decir, me van a lastimar o a lo mejor y tienes un accidente automovilístico y ya no te quieres volver a subir un coche y cada vez que ves a un coche a lo mejor y hay una sobreproducción de cortisol que te mantiene en este estado de alerta. Por ende, porque sube la producción de cortisol, puede que llegue a bajar tu producción de serotonina o de oxitocina, que son estos neurotransmisores que nos hacen sentir un poquito en calma, o específicamente receptores como GABA, que son los que nos ayudan a tener estos estados de serenidad. Y este estado sostenido te puede llevar a algo como estrés crónico. Y tu cerebrito se va deformando poco a poquito, dándole muchísimo más actividad dentro de las regiones que te mantienen alerta y dándole menos actividad a las regiones que probablemente te ayuden a accesar a la calma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor y el lóbulo parafrontal se vuelve un poquito disfuncional, es decir, te vuelves más impulsivo al reaccionar cuando te sientes alerta, ¿no? Te vuelves más impulsivo y entonces tienes menos capacidad para inhibir cierto comportamiento. Es decir, algo pasa y como estás en estos estados de estrés alterados de manera crónica, gritas, empujas, pegas, tienes menos capacidad para inhibir una acción. O también puede llegar a pasar que tienes menos capacidad para empezar a actuar en una acción, que te paralizas, ¿no? Y esto, sostenido por mucho tiempo, es a lo que nos referimos cuando decimos que es una lesión neurobiológica. Como cualquier hábito que se aprende y se repite, así también funcionan las conexiones neuronales. Mientras más repites algo, más lo refuerzas, más fuerte va a ser y más difícil va a ser romper ese círculo.
La recuperación de una lesión así depende de 3 cosas. Lo primero es la duración de la exposición. Eso es decir, ¿fue algo que pasó una vez? ¿Fue algo que a lo mejor y fue crónico y que se vivió en repetidas ocasiones? 2, intensidad. ¿Qué tan violento o abrumador fue esa experiencia para tu sistema? Y la tercera es, ¿qué edad tenías cuando eso te pasó? Los que son más propensos a experimentar el trauma son los niños. ¿Pero por qué? Porque cuando nacemos, nuestro cerebro tiene que darle sentido a lo que estamos viviendo con muchísima rapidez. Y para eso hay un sinfín de neuronas que todavía se tienen que conectar. Imagínense que todavía no hay redes, simplemente son las neuronas paradas solitas. Y conforme vamos aprendiendo, vamos conectando los puntitos y vamos trazando conexiones neuronales. Conforme vamos trazando conexiones neuronales, el cerebrito se va haciendo más duro, va perdiendo plasticidad. Sin embargo, cuando recién nacemos, el cerebro es súper plástico y se puede deformar conforme vayamos aprendiendo cositas y se van solidificando los caminos. Y con el tiempo se va diciendo que vamos perdiendo esta plasticidad y por eso cuando somos adultos es más difícil aprender cosas nuevas porque nuestro cerebro ya no es tan flexible y ya no es tan maleable. Yo no creo que merezca tener una connotación negativa que algo no sea, nuestro cerebro no sea plástico, porque esto también quiere decir que nuestro cerebro se ha vuelto bastante eficiente, que ha conectado caminos porque hemos repetido tanto ciertas actividades o ciertos comportamientos o ciertas maneras de relacionarnos que ya se solidificaron y nuestro cerebro no tiene que trabajar tanto para producir esa acción. Es como al principio cuando estás aprendiendo a manejar. Al principio te cuesta muchísimo trabajo y tienes que pensar en todo, freno, me adelanto, voltear a los espejos y conforme lo vas haciendo y lo vas haciendo, ya lo haces más automático y hasta se habla de una disasociación cuando manejamos porque nuestro cerebelo, que es esta parte de nuestro cerebro que es responsable porque hagamos las cosas de manera automatizada, entra en el chat, se superactiva y ya vamos manejando y perdemos la noción del tiempo y perdemos a lo mejor y la noción de los detalles después de hacerlo en repetidas ocasiones porque nuestro cerebro se ha vuelto bastante eficiente. Y en contra de la propaganda negativa que se le hace alrededor de envejecer, yo creo que es algo a lo que yo sí aspiro, envejecer, ya que las personas que tienen menos plasticidad también tienen más alta conectividad en ciertas regiones y son menos propensos a el estrés emocional también porque saben regular y esas regiones que regulan las emociones y regulan la incomodidad ya están muy bien establecidas y lo pueden hacer de manera automática. Entonces yo aspiro a envejecer de esa manera porque son personas muy sabias que ya tienen también otras regiones del cerebro solidificadas que les ayudan a navegar su entorno de manera muchísimo más eficiente. No solo cuando nacemos es que nuestro cerebro se encuentra en su estado más plástico, sino que también cuando sufrimos un accidente traumático, es decir, una lesión traumática cerebral, se le llama trauma transcranial. Estás manejando, te pegas y llegamos corriendo al hospital. Ahí los neuropsicólogos y los neurólogos tienen que actuar de la manera más rápida porque este daño y esta lesión cerebral pone el cerebro en un estado plástico. Y literalmente tenemos días para, si la persona perdió la conexión cerebral con sus brazos, a lo mejor y recuperarla, porque el cerebro está todavía muy plástico y se le puede podemos regresar el daño que se le ocasionó. Voy a repetir esa idea. Y a través de tratamientos muy, muy rápidos y de actuar muy, muy rápido, a lo mejor y se puede recuperar esa conexión con esa parte del cuerpo que perdió. No solo el cerebro se pone plástico cuando hay un daño físico, sino también cuando hay uno emocional. El daño que se le hace al cerebro activa la plasticidad. Cuando se activa la plasticidad, imagínense que son posibilidades. Estas neuronas dicen, ok, ahora ¿a dónde me conecto? Y se tienen que conectar y tienen que hacer una red con lo que puedan. Estas redes son circuitos y son cosas que se van formando, que pueden llegar a ser adaptativos o mal adaptativos. Es decir, surge un daño, las neuronas se tienen que conectar entre sí a como dé lugar y van formando caminos que pueden hacer para bien
así como pueden ser para mal, a lo mejor y sabotear el mismo camino del individuo en lugar de ser adaptativos. Cuando vivimos trauma psicológico, esto es lo que pasa. En la literatura psicodinámica se le conocen como mecanismos de defensa, cosas que hacemos que están arriba del inconsciente. Aquí les voy a poner el mapita del iceberg. Tenemos hasta abajo el inconsciente, arriba del inconsciente tenemos los mecanismos de defensa. En algunas circunstancias y como simplificación del tema, los he escuchado ser nombrados como mecanismos de defensa negativos y mecanismos de defensa positivos. No existe tal cosa, simplemente existen cosas que le ayudan al individuo y existen cosas que no le ayudan al individuo en ciertos escenarios. Pero de eso es de lo que hablamos, de estos circuitos que se van formando, que llegan a ser o buenos o malos para el individuo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hablemos del tipo de trauma que se puede dar. El primero es el trauma agudo. Y este se da cuando solo es un evento que fue abrumador. Esto se puede dar cuando hubo una violación sexual, cuando hay un accidente, cuando hay un desastre natural o cuando hay una sola agresión, alguien llega y te pega en la calle. El segundo es el trauma crónico. Este se da cuando hay una exposición repetida a la agresión o a esa experiencia. Y esta experiencia se prolonga por muchísimo tiempo. Este también se puede dar cuando hablamos de negligencia emocional infantil, cuando las necesidades de un niño emocionales no son cubiertas, cuando los papás no tienen a lo mejor y la presencia ni tienen un manejo de sus propias emociones y de su propia historia de vida, que no pueden ver al niño. El tercero es el trauma complejo y esta puede llegar a ser una combinación de múltiples experiencias, sobre todo, por ejemplo, en la infancia, y estamos hablando de un escenario en el que hubo trauma por negligencia emocional, en el que a lo mejor y las necesidades de un niño no fueron cubiertas. No se pudo apegar de manera segura a sus papás para los 11 añitos, 9 añitos, más o menos ahí empezamos a ver que este sistema de apego se tiene que apegar a como dé lugar. Y entonces a lo que se apega, si no fueron a sus papás, pues fue a lo que sea que le dé validación. Normalmente son los amigos dentro del colegio y poco a poco van haciendo cosas para satisfacer y para tener esa validación de los amigos. A veces se puede ver eso en forma de alcohol, en forma de drogas, en forma de vandalismo, en el que para ser el niño cool me voy haciendo actividades que son aplaudidas por los niños. Y entonces ahí a lo mejor y el adolescente se va llevando a lugares en los cuales se pone en peligro y puede llegar a vivir algo como un asalto, una violación, por a lo mejor y tomar de más y ponerse en una situación así. Y entonces ahí estamos hablando que algo inicial, que era un trauma crónico por esta exposición prolongada a no ser visto, se vuelve también un trauma complejo porque ya tenemos algo que ocasionó a lo mejor una agresión, que el tema principal era este trauma crónico, pero que se vuelve complejo porque hay múltiples escenarios que ocasionaron experiencias traumáticas dentro del individuo. También existe el trauma vicario o secundario, que se da cuando escuchas de manera secundaria algo que le pasó a una persona que fue traumática. Es muy común en terapeutas, es muy común en médicos, es muy común en periodistas, abogados, y creo que hace poquito todos tuvimos un ejemplo de lo que fue eso. El asesinato que fue expuesto en todas nuestras redes sociales sin nuestro consentimiento. Yo estaba en mi cama viendo mi feed de Twitter y de repente me aparece un hombre, Charlie Kirk, siendo asesinado públicamente. Eso fue bastante traumático para algunas personas y a lo mejor ya activó cierto duelo que las personas estaban viviendo y pudo haber llegado a ser traumatizante para ellos. Aquí estamos hablando de un trauma secundario, cuando vemos algo que le pasa a otra persona indirectamente y nos afecta de manera profunda. El siguiente es el trauma transgeneracional. Aquí estamos hablando de huellas traumáticas que son transmitidas de una generación a otra. ¿Y esto cómo se puede dar? Pues la epigenética. Cuando nuestra mamita está naciendo, ella ya tiene los ovarios con los que nos va a concebir y no sabemos a qué grado lo que ella viva tiene efecto en la siguiente generación. Sin embargo, sabemos que sí tiene efecto. Entonces, que los eventos traumáticos que ella pudo haber vivido, que se
codificaron en su expresión genética pueden ser pasados a nosotros. O también se puede dar con estas creencias implícitas que se dan en la familia de así hacemos las cosas nosotros, que se ven en familias a lo mejor y de cultos religiosos, en el cual hay una historia que escuché hace poco que es de una sobreviviente de un sistema familiar en el que las chiquillas tenían que dormir con el abuelo y el abuelo era esta figura patriarcal. Voy a repetir esa idea. Y el abuelo era la máxima autoridad y simplemente todas tenían que pasar por el abuelo y ella pudo salirse de ese sistema familiar. Sin embargo, de estas a lo mejor y patrones familiares silenciosos, y ahí me fui muy al extremo de lo que pudo haber llegado a pasar. Sin embargo, pueden ser múltiples cosas. El último es el trauma colectivo y cultural y creo que lo estamos viendo muy de cerca con lo que está pasando en algunas partes del mundo. Aquí estamos hablando de guerras, de dictaduras, desplazamientos y de opresión social. Hablemos sobre el trauma complejo, el Post-Traumatic Stress Disorder. Hablemos de los síntomas que tienen que estar presentes para que puedas ser diagnosticado con esto. En el metaanálisis que leí, nombraban 4 categorías. La primera categoría incluye síntomas intrusivos. El trauma interrumpe la conciencia sin control. La persona revive una experiencia como si estuviera ocurriendo de nuevo. La persona está en su día a día haciendo desayunar y de repente tiene un flashback. Revive esa experiencia traumática o tiene pesadillas recurrentes, recuerdos intrusivos no deseados a lo mejor y una ansiedad extrema por algo le va a pasar a mis hijos, algo le va a pasar a mis hijos y ese es un pensamiento obsesivo que se repite que para todo tu día. Reacciones fisiológicas muy intensas como el sobresalto a la sudoración, cuando a lo mejor ya estás dormida y alguien llega a decirte ya me voy a trabajar y sobresaltas y ese tipo de cosas en los que vemos en el libro de Edith Eger, de El regalo, que fue una sobreviviente del Holocausto, que dice, yo tenía 60 años y cada vez que escuchaba un ruido fuerte me escondía debajo de mi cama porque se me reactivaba esa memoria traumática. La segunda categoría de síntomas es la evitación. Son conductas y estrategias para escapar de cualquier cosa que nos recuerde al trauma, tanto como de manera externa como interna. Estas incluye evitar lugares o actividades que se relacionen con esa experiencia que tuvimos, entumecimiento emocional o una desconexión de nuestro cuerpo. Muchas veces cuando a lo mejor y no queremos sentir y nos ponemos a scrollear en internet o simplemente nos queremos distraer con el chisme más reciente o queremos a lo mejor y no poner atención o cuando estamos en una plática que puede llegar a lo mejor y abrumarnos un poco, nuestra mente se va a otro lugar y aquí también incluye el uso de sustancias o de sobretrabajo para no sentir. Y aquí yo a lo mejor y pondría un poco más complejidad a esta lista diciendo que cualquier cosa que hagamos desde este lugar de querer evitar algo puede llegar a ser la meditación, las compras, el alcohol, yoga, a lo mejor y cualquier cosa que queremos hacer rápido para que se nos quite esto y evitemos esta sensación que nos recuerda a este evento traumático. La tercera son síntomas con alteraciones cognitivas y el estado de ánimo. Estos son cambios persistentes en tus creencias, en cómo te ves a ti mismo, en tus emociones y en las memorias alrededor del trauma. Si sientes culpa o vergüenza excesiva, por ejemplo, muchas víctimas de violación reportan sentir vergüenza y culpa como si ellas se pusieron en esa situación, como si ellas se vistieron de alguna manera, internalizan esa culpa. También se puede dar en niños chiquitos. Pues a lo mejor y como papá siempre o mamá siempre está de malas cuando llego o siempre está alterada y grita, a lo mejor y es porque yo soy el problema. Y así es como van internalizando el yo soy el que está mal, yo soy el que se tiene que cambiar, yo soy el que no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Van adoptando una visión negativa del mundo. A lo mejor y no puedo confiar en nadie o es que soy un bueno para nada. Tienen amnesia parcial del evento. Algunas personas reportan tener cierta amnesia sobre sus infancias. No se acuerdan de lo que pasó, del contexto que pasó y son experiencias que reprimen a lo mejor y algunas partes se acuerdan y algunas otras reprimen y simplemente borran de su memoria consciente. Tienen pérdida de interés en sus actividades que antes les gustaban.
y esto sostenido de manera crónica puede resultar en anedonia. Pierden la capacidad de poder experimentar placer, dificultad para sentir cualquier emoción positiva. Simplemente están muy deprimidos. La última categoría de síntomas es la hiperactividad y la reactividad. El sistema nervioso permanece de modo amenaza, como lo que mencionamos al principio, con hipervigilancia constante, irritabilidad, ira, una falta de manejo de enojo. Cuando hablamos de una falta de manejo de enojo, a lo que nos referimos es que la experiencia es desproporcional a cómo está reaccionando la persona. Y alguien que a lo mejor y solo le estás pidiendo algo te contesta con gritos y muy ofendido y es desproporcional a la experiencia. Tiene sobresaltos exagerados, conductas autodestructivas y esta sensación continua de que siempre está en peligro y algo malo va a pasar. Para poder ser diagnosticado con PTSD, estrés postraumático, se requieren al menos 6 síntomas de los que les acabo de decir en total. Necesitamos 1 de intrusión, 1 de evitación, 2 de cognición y 2 de hiperactivación. Antes del 2013 no se reportaba ninguna diferencia sobre qué era lo mejor, si con medicación o psicoterapia. Sin embargo, a partir de ahí se ha hecho muchísima evidencia y 2 metaanálisis hicieron que eso cambiara, ya que pudieron demostrar que la psicoterapia era la opción más prudente de tratamiento porque sí generaba cambios sustentables en la persona, mientras que la medicación únicamente reducía los síntomas. Los tratamientos principales para tratar el trauma complejo, según la evidencia más reciente, son 3. Cognitive Processing Therapy. Sí, es una terapia conductivo-conductual desarrollada por Patricia Resek. El objetivo de esta terapia es ayudar al paciente a identificar cuáles son sus stock points, sus puntos de atore, como por ejemplo estas creencias que vamos internalizando de fue mi culpa o no puedo confiar en nadie. Esta terapia nos ayuda a identificarlas y a retar esas creencias, como a cuestionarlas y ponerlas como on the spot, voy a repetir esa idea. Este tipo de terapia reta esas creencias a través de preguntas circulares o preguntas abiertas, como para que el individuo llegue a su propia realización de que es tiempo de dejar esto a un lado. La siguiente es la Prolonged Exposure Therapy, la terapia de exposición prolongada. Esta fue desarrollada por Edna Foa y cae en el mismo marco de conductivo-conductual. La premisa de esta terapia se basa en que el miedo se mantiene por resistirse a esa situación y que cuando nos enfrentamos y nos exponemos a esa situación, normalmente nos demos cuenta que no era tan malo como esperábamos. Esto se hace a través de la exposición, ya sea imaginaria o en vivo, escalonada poco a poquito. Lo siguiente es el MDR y probablemente es el tratamiento estrella que se recomienda para el trauma complejo más seguido. Esta terapia se basa en que nuestros recuerdos quedan atrapados de forma disfuncional. El terapeuta invita al paciente a que recuerde eventos traumáticos mientras que mueve los dedos de lado a lado de manera bilateral. Hoy, la mayoría de tratamientos para el trauma se basan de manera directa o indirectamente de las contribuciones de 2 personas en este campo. Uno de ellos fue Stephen Porges y el segundo fue Bessem van Kolk. Stephen Porges nos dio la teoría polivagal. Este es un modelo que nos describe cómo el sistema nervioso reacciona ante un entorno alternando entre 3 estados. Uno es el de la conexión y la seguridad. El segundo es de lucha-huida. Y el tercero es de colapso, cuando simplemente te paralizas y no puedes hacer nada. Sus hallazgos principales fue que el cuerpo está evaluando constantemente los entornos en los que estamos y está evaluando si estamos seguros o no. Y responde muchísimo antes de que nosotros podamos a lo mejor y pensarlo. Desde entonces, muchas terapias se enfocan en restaurar esta sensación de seguridad dentro del cuerpo. Por eso se utiliza muchísimo el sistema límbico y se habla muchísimo del cuerpo en estas terapias, porque lo que queremos es recuperar esa seguridad que tenemos dentro de nuestro cuerpecito. Más tarde, específicamente en el 2014, Bessem van Kolk publica el libro de The Body Keeps the Score y es cuando se llevan estas ideas al terreno clínico.
Él demostró que el trauma no se resuelve solo hablando, sino que trabajando muchísimo con el cuerpo, porque estas huellas de trauma también permanecen grabadas en nuestra fisiología y que nuestras emociones están guardadas en alguna parte de nuestro cuerpo. Ambos modelos nos regalaron una visión revolucionaria, pero también marcaron una tendencia dentro del área clínica que hoy se puede ver de manera persistente, y es la de buscar calmar el cuerpo. Y buscar calmar al cuerpo no necesariamente quiere decir que estemos integrando al ser, porque llevar el cuerpo a la calma no es lo mismo que recuperar la coherencia interna que se perdió en el trauma. Regular no siempre es integrar. Voy a repetir esa idea. En la industria del trauma, por lo que pude percibir y en los grupos de profesionales clínicos en los que estoy, la mayoría quieren hacer su certificación de EMDR, de Somatic Therapy, Holistic Therapy, para poder proporcionar esos servicios. ¿Por qué? Porque se han vuelto muy populares. Cabe recalcar que en la era de los podcasts, ahorita estamos viendo a grandes figuras como Gabor Mate, Bessem van Kolk, hablando de estos tratamientos en una plataforma muy pública, y entonces las personas que están buscando respuestas y se están educando anotan estas cosas y las van a pedir. Y entonces se vuelve como algo que ahorita cualquier terapeuta tiene que tener en su repertorio de cosas que puede hacer para poder tratar a un paciente. Sin embargo, mi problema con estas terapias es que, aunque hay muchísima evidencia en decir que claro que sí, estos tratamientos reducen los síntomas, y creo que ahí es en donde a lo mejor y se ha transgiversado un poquito lo que se ha encontrado. Y lo que se ha encontrado es que hay una reducción de síntomas, más no una extinción de los síntomas. Reducen los síntomas porque estamos trabajando mucho con el sistema parasimpático, el calmar al cuerpo, y entonces la sensación de incomodidad no está tan presente. Y eso, de manera prolongada, a lo mejor y podemos entrenar a nuestro cuerpo en estar en este estado de calma con estas actividades y estas cosas, para que podamos navegar a lo mejor y un entorno un poquito conflictivo. Sin embargo, muchas veces cuando los síntomas se reducen, las personas piensan en que ya están del otro lado y que tienen que dejar su exploración interna cuando dejan de tener estos síntomas. La segunda cosa por la cual tengo un conflicto con esto es que tratar una memoria traumática requiere el que nos acordemos de esa memoria traumática. Cuando somos bebés, apenas estamos desarrollando ciertas partes de nuestro cerebrito. Tenemos muy activas la memoria sensorial, que es donde absorbemos, interpretamos nuestro entorno y le intentamos dar cierto sentido. Se termina de desarrollar a partir de los 25 o 26 años, y entonces ahí cuando se conecta el hipocampo con a lo mejor y la amígdala y esta memoria sensorial es que podemos empezar a darle una interpretación a las experiencias emocionales que tuvimos muy temprano y que muchas veces no nos acordamos, no tenemos dentro de la conciencia esas experiencias que fueron traumáticas, y creo que solo salen a florecer cuando te sientes seguro. Y eso es crucial. Cuando te sientes seguro en un vínculo es que te permites explorar esas partes de ti que a lo mejor y quedaron muy reprimidas, que te ayudaron a sobrevivir para llegar hasta donde estás ahorita. Cabe recalcar que estos mecanismos que se van formando muchas veces nos ayudaron muchísimo y nos ayudaron a sobrevivir en los entornos en los que estábamos y se formaron para que nosotros podamos seguir sobreviviendo. Pero muchas veces no nos acordamos. Entonces, la terapia como EMDR, en el sentido de voy a intentar que te acuerdes de activar esta memoria, a lo mejor y no te acuerdas hasta múltiples y múltiples y múltiples sesiones. Y en promedio, este tipo de tratamientos solo se dan alrededor de 12 y 16 semanas. A lo mejor ya hay personas que necesitan muchísimo más reporte con un terapeuta y el hablarlo más y a lo mejor y más conectividad para que puedan a lo mejor y sacar a florecer esa memoria que tienen reprimida. Por eso también se dice mucho que esperes 2 años o 1 año y medio y que no te cases enamorada. Hay una terapeuta que esa es su frase icónica que dice: no te cases enamorada porque no vas a tomar una decisión objetiva porque tu lóbulo parafrontal no está pensando de manera tan objetiva. Y es porque a lo mejor y cuando una persona se siente cómoda y ya se siente que no te vas a ir, que te vas a quedar, sea
pase lo que pase, es que se empieza a sacar estas partes que a lo mejor ya al principio no mostraba. Y parece entonces a lo mejor ya es demasiado tarde y ya dices, chin, ya me tengo que quedar. Y por eso se dice que vayas con mucho cuidado porque no conoces una persona hasta que no tienes que manejar un conflicto con ellos o hasta que no los ves enojados o hasta que no los ves bajo muchísimo estrés y ya tienes mucha confianza con ellos. La mayor parte de las cosas que nos limitan no son conscientes. El cerebro no concientiza nada a salvo de que sea capaz de procesarlo, de que tenga el equipo que necesitamos para poder procesarlo. Y en la práctica, para muchos de nosotros eso se ve teniendo un terapeuta que sea consistente, que sea recíproco y que se presente una y otra vez en el tiempo y con el tiempo. Y ese tipo de relaciones se van construyendo muy, muy lento. Para muchos que experimentaron trauma por negligencia infantil, a lo mejor y aprendieron e internalizaron que la conexión es peligrosa. Para muchos de nosotros, 12 y 16 semanas no son suficientes para recalibrar esos mecanismos que tanto se han reforzado a través de a lo mejor y negligencia emocional infantil, en el que internalizaste que la conexión es algo peligroso y te desconectaste de todo tu entorno. Eso es un proceso muchísimo más complicado que no se puede dar en 12 y 16 semanas, sino que se da con el tiempo de desarrollar esa relación generativa con a lo mejor un terapeuta o tu círculo social a un lado. Lo que pasa muchas veces cuando hablamos de trauma es que el trauma fragmenta a el ser. Es decir, algunas partes de ti quedan reprimidas mientras que otras quedan mal balanceadas. Un ejemplo de la fragmentación que se da en el ser a través de una experiencia traumática, voy a utilizar un ejemplo de trauma por negligencia emocional infantil. Cuando se le dice a un niño que es muy demandante porque pide a lo mejor y atención o cariño o a lo mejor y quiere expresar algo que le duele y no siempre lo sabe hacer de la manera más eficiente para el entorno en el que está. Entonces mamá o papá le dicen, eres muy demandante, espérate tantito, ya cállate, pero cuando quiere expresar algo que le duele, sus papás no responden ni con la seriedad ni con la validación que necesita en ese momento. Lo que pasa es que hay una división interna. Una parte de este individuo hermoso siente culpa porque dice, no me aman porque pido cosas. Y la otra parte aprende a reprimir sus necesidades. Si no pido, entonces me van a amar más. Con el tiempo, estas dos partes crecen totalmente desconectadas y se van separando de la una y de la otra. La que necesita amor empieza a sentir vergüenza por necesitar ser visto. Y entonces empieza a reprimir los deseos genuinos que tiene, que pueden ser muy básicos, como a lo mejor y querer que su trabajo sea remunerado de manera justa, o el deseo de una pareja que pueda ofrecer todo, tanto estabilidad económica como física, como emocional, y lo reprime porque a lo mejor y no se siente digno de poder tenerlo, aunque lo ofrezca. Así, en la adultez, bajo un contexto así de fragmentación, la persona aprende a aceptar lo que sea, lo que le den en su trabajo, en sus relaciones de amistades y en sus relaciones amorosas. Mientras tanto, por ejemplo, la otra parte que aprendió a no necesitar tanto, lo que hace es que se sobreprotege. ¿Cómo? Diciendo que no necesita nada, haciendo de todo para no depender de nadie, evitar comunicar sus necesidades y evitando el conflicto a toda costa y a tener que negociar lo que quiere, porque a lo mejor y no quiere mostrarse vulnerable a los demás, se calla. En este silencio va guardando resentimiento, por decir nunca me dan lo que pido, aunque no lo pida. Y va resintiendo a su entorno y a las personas a su alrededor porque no la entienden o no lo entienden. Y eso poco a poquito es lo que va quebrando las relaciones y la intimidad dentro de las relaciones, el resentimiento que vamos formando que nunca platicamos. La capacidad de un terapeuta para ayudarte a integrar todas las partes de tu ser depende de, a gran medida, el qué creas sobre las emociones, de dónde vienen las emociones según él. ¿Por qué? Porque detrás de cada técnica, de cada interpretación y de cada diagnóstico hay un modelo teórico que responde a esta pregunta que es la más importante que te tienen que poder contestar. ¿De dónde vienen nuestras emociones? ¿En qué parte del cerebro se producen? ¿Por qué?
porque a partir de ahí vamos a ver si tiene la capacidad de poder asistirte en esta recuperación. En la neurociencia hay un debate invisible que define muchísimo el cómo entendemos a los seres humanos. Y quiero que se imaginen que mucha de esta evidencia científica se basa en alguna de estas dos teorías, y estas evidencias científicas hacen modelos teóricos y estos modelos teóricos forman a el terapeuta. Repetir esa idea. Lisa Feldman Barrett hace la teoría de la emoción construida. Ella sostiene que las emociones no son reacciones automáticas, sino que son construcciones que estamos haciendo ahorita en el presente y que se basan en tres cosas: en predicciones sobre lo que pensamos que va a pasar, 2, en el lenguaje, y cuando hablamos de lenguaje hablamos de semántica, o sea, conceptos semánticos que aprendimos culturalmente de lo que se nos dijo que una palabra se significaba, y la tercera es la experiencia previa, a lo mejor y el morralito de cosas que vamos experimentando y que vamos internalizando y que vamos aprendiendo. En este modelo, las emociones no existen sin un contexto. El cerebro fabrica las emociones para darle sentido a lo que está experimentando. Por ejemplo, no sientes miedo porque algo te amenaza, sino porque tu cerebro a lo mejor y en algún momento aprendió que este nudo en la panza debería de ser equivalente a miedo. Entonces, como estás percibiendo el nudo en la panza, a lo mejor y dices, esto es miedo. La he escuchado decir cosas diabólicas en entrevistas muy públicas que tienen millones de reproducciones, en el que relata la historia de una niña que vivía bajo una comunidad en el que la violación sexual infantil era muy común, y que no es hasta que ella es trasladada a otra parte del mundo en el que empieza a experimentar flashbacks. Y ella atribuye la experimentación de flashbacks y de distrés a el hecho de que en esa parte cultural del mundo la violación tenía una connotación negativa. Y se lo dejo para que usted haga su propio criterio. And there was this one girl that she wrote about, a case study of a girl named Maria, who was a young adolescent girl. And she lived in a culture where it was more normative for men to physically be very physical with women and girls. So in our culture, we would say it's physical abuse. But in her culture, this is just what men did. She didn't so her stepfather would slap her around, and she didn't like it, but she didn't show any sign of trauma. The way she made sense of it was that men are just assholes. It was very much this is not about me, this is about them. It's not pleasant, but she slept okay, her grades were okay in school, she had friends, she didn't have any signs of trauma at all. And she heard all of these women talk about having been the subject of physical abuse from their boyfriends or their fathers or, their husbands. And she recognized the similarity in the physical circumstances of these women's descriptions and her physical circumstances. And she also observed them experiencing symptoms of trauma. And all of a sudden, she started to have difficulty sleeping, and her grades dropped, and she had trouble concentrating, and she became socially withdrawn. Her way of making meaning, if you think about physical movements as actions, she made different meaning of those actions, and she experienced trauma where she didn't before. En palabras un poquito más precisas, ella aquí está diciendo que la nena hermosa María no experimentó trauma por haber sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones por su padrastro, sino por su manera de darle sentido a la experiencia. Now, if you're somebody who believes that there's an objective world out there where, cause and effect. Yeah, that really there was some kind of latent trauma in her and she didn't experience it before, but then it was like triggered and then you could tell a whole story like that. And people do tell whole stories like that. But that's not what the best scientific evidence suggests is happening.
Y aquí ella está diciendo que la mejor evidencia del mundo sugiere que lo que ella está diciendo es cierto. Aquí es un buen momento para recordarles que el mejor experimento científico del mundo únicamente puede llegar a tener de 95 a 99% de intervalo de confianza. Eso quiere decir que puede haber hasta un 5% de margen de error. La mayoría de los estudios que se publican se conducen con participantes de estas mismas universidades que también estudian psicología. Nunca se van a países tercermundistas y agarran a niñas que fueron víctimas de esta atrocidad y las toman como parte de su estudio. Entonces puede que haya casos clínicos y evidencia cualitativa un poquito así, pero no el tipo de evidencia que conduce Lisa Barrett para poder decir que vio estos sistemas neuronales y aparte lo traqueó durante 10 años para cerciorarse que sí es como ella está planteando. Y creo que aquí también es un muy buen momento para ver quién se está beneficiando de estas estructuras de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando internalizamos en el individuo que él es el problema? Y aparte lo mandamos a terapias como EMDR y terapias de exposición para que deje de ser el problema al sistema. Pues cuando eso pasa de manera repetida, el sistema nunca tiene que cambiar. Entonces, en lugar de cuestionarnos qué es lo que tenemos que hacer para que no haya violadores, decimos, vamos a inventar más tratamientos para que las personas a las que violen puedan procesarlo y se vuelvan parte de la sociedad funcional sin que nos molesten tanto. Movements were the same. The psychological experience of those movements was different because experience is a combination of the sensory present, the physical present, and the remembered past. And you need both in order to have a particular kind of experience. So the way to describe what happened to Maria's trajectory was that she experienced something as an unfortunate aspect of like physical life. And then it became about her. It became something, not this person was doing something bad, but this person was doing something bad to her because of who she is. Yo creo que algo así solo lo puede decir una persona que no tiene la compasión y que no tiene nadie cerca que haya vivido lo mismo. Sin embargo, es muy aclamada dentro de la ciencia porque tiene estructuras sólidas estadísticamente hablando. En cambio, tenemos a Jack Pansek. Él desarrolla la teoría de la neurociencia afectiva, propone todo lo contrario. Él propone que las emociones son sistemas biológicos, innatos, que son heredados de nuestros antepasados mamíferos y que no se construyen, que simplemente se activan, que es algo que nos pasa. Surgen de circuitos subcorticales que son muy específicos para cada emoción. Entre estos circuitos incluyen la amígdala, el hipocampo, y que estas son reacciones automáticas de nuestro cerebro primitivo. Por ejemplo, el llanto, la ira, el miedo, todos estos son programas de supervivencia que tenemos y que no son interpretaciones cognitivas, que simplemente son algo que experimentamos. Por eso me gusta mucho Sam Harris y cómo él enseña la meditación. Él dice, el libre albedrío no existe, tu cerebro está produciendo pensamientos, no son ni buenos ni malos, simplemente son como nubes que están pasando y no puedes hacer más que observarlas, porque se van a producir y tú lo que tienes que hacer es simplemente aprender a manejar cómo respondes ante lo que está pasando dentro de ti. Pero ¿por qué importa si un terapeuta piensa que las emociones son un constructo social o que si son algo que te pasan? Pues porque si un terapeuta cree que las emociones se construyen, su enfoque se va a centrar en cambiar al individuo, para enseñarte a reinterpretar tu experiencia y a modificar tus percepciones y tus pensamientos, como si el problema estuviera en cómo tú sientes. El riesgo es que sin querer esto te entrene a adaptarte a un entorno que quizá no es nada saludable, diciendo vamos a regular al cuerpo, pero vamos a seguir en el entorno que nos desreguló en primera instancia, haciendo que aprendas a calmarte a ti en lugar de cuestionar por qué tienes que hacerlo tanto en este entorno tan destructivo. En cambio, si un terapeuta comprende que las emociones son respuestas primarias del sistema nervioso frente a contextos específicos, va a buscar entenderlas, no corregirlas. Va a explorar contigo en qué entornos se activan y qué
es lo que están haciendo, cuál es el mecanismo, de qué te intentan proteger, y te va a ayudar a elegir conscientemente esos contextos que te regulan y que te hacen bien. Ese enfoque enseña a amarte tanto frágil como fuerte al mismo tiempo. Todas estas partes de nosotros que se van fragmentando y que no queremos enseñar al mundo, nos enseña a consolidarlas, a integrarlas, para que podamos actuar desde un entendimiento muy profundo de nosotros y de nuestra historia. Pasemos a lo que yo creo que funciona dentro de todo esto que acabo de mencionar. Creo que algunas cosas nos pueden ayudar a reducir los síntomas y en ciertos momentos son necesarias. Pero algo que escuché muchísimo en este congreso fueron muchos síntomas. Hablábamos con Janina Fisher sobre el apego y cómo un apego desorganizado puede hacer que llegues a hacer esto dentro de tus relaciones. Escuché muchos síntomas, entendimiento de muchos de los síntomas, pero el problema es que cuando nos enfocamos mucho en los síntomas, dejamos de ver la historia detrás de los síntomas. Cada historia y cada interpretación de la historia de un individuo es altamente única, y eso solo se puede hacer en una exploración interna sobre cómo percibiste esas cosas en diferentes contextos. Lo que yo tengo muy en contra de ver muchos síntomas y decir si actúas así eres evitativo y si actúas así tienes un apego desorganizado es porque en ciertos contextos el que actúes de manera evitativa puede ser adaptativo para el individuo. Y que eso no lo vamos a saber a salvo que tengamos un estudio muy profundo, muy detallado y de mucho tiempo de una persona. Hay momentos en la vida en el que tu cuerpo está perfectamente calibrado para reaccionar a un entorno y que no estás traumatizada y que simplemente estás reaccionando porque tu cuerpo te está diciendo esto no me gusta. Sin embargo, si entrenamos a todas las personas a pensar que porque están traumatizados tienen esta parte que consideran que la conexión es insegura, pues ¿qué tal si están en un entorno en el que sí es súper inseguro apegarse? A lo mejor ya están en países tercermundistas, por ejemplo, en lugares como México, que son extremadamente peligrosos y en donde sí tienen que utilizar esos mecanismos que son adaptativos. Si nosotros a lo mejor y propagamos muchísimo estas ideas y estos síntomas, pueden llevar a que la persona se diga, ok, si yo actúo de esta manera, entonces tengo este tipo de apego. Y si tengo este tipo de apego, volvemos a decirle al individuo que el problema es él, cuando muchas veces a lo mejor y simplemente es una respuesta a su entorno. Y ahí volvemos a replicar lo que internalizó, haciendo que el individuo confíe muchísimo más en los síntomas que confía en su cuerpo y que confíe en sí mismo para poder discernir y darle esa autonomía que le tenemos que dar a cada uno de nosotros para que pueda discernir cómo actuar frente a ciertos contextos. Y creo que eso solo puede venir de una exploración interna y profunda. Lo que yo recomiendo, de lo que soy más fan, es de siéntense, porque va a ser la opinión más controversial, el psicoanálisis, o mejor dicho, el modelo psicodinámico postmoderno. ¿Por qué? Porque este tipo de terapia no tiene rumbo. El terapeuta normalmente ha sido entrenado para no querer cambiar al paciente, no querer modificar o navegar el entorno de cierta manera de que yo vengo aquí a cambiarte. El terapeuta es normalmente entrenado a solo escucharte, a lograr entender estas emociones desde este modelo científico de Jack Pansek, de vamos a entender lo que pasa y lo que sale a flote. Se dedica a explorar el inconsciente sin juicio alguno. Este tipo de terapeutas les puedes decir tus secretos más oscuros que nunca le contarías a ningún lado. Y si alguien a lo mejor viera las notas de mi terapeuta de algunas cosas que digo, probablemente quedaría crucificado porque hay partes muy oscuras dentro de cualquier persona y como diría Michael Foucault, todos estamos locos y quien sea que no sea consciente de su locura, esas son las personas que hacen más daño. Explorar nuestro inconsciente sin juicio y que se nos permita la capacidad de en algunos momentos ser arrogante, en algunos momentos ser vicioso, en algunos momentos es lo que hace que no dejemos que esas partes nos lleven y corran el show. También se observa mucho la transferencia, es decir, cómo es que viejas formas de vincularnos con nuestros papás o con nuestro entorno también reaparecen dentro de la relación terapéutica. Cómo es que
si a lo mejor nuestro terapeuta dijo algo y nosotros nos enojamos. Ahí estás forjando tú una relación con una persona que si es bien llevada puede ser, esta transferencia es lo que hace posible el que a lo mejor ya haya un cambio de narrativa, porque algo que a lo mejor y tu terapeuta dice algo que no se sintió bien. Y entonces en la siguiente sesión, como te sientes tan seguro con esta persona con la que has construido un vínculo, a lo mejor y tú le dices, oye, la vez pasada me sentí juzgada, a lo mejor y la persona reacciona totalmente diferente a como normalmente en tu entorno cuando tú traes algo que te molesta reaccionaría. A lo mejor y ella te dice, perdón, no lo vuelvo a hacer, o qué bueno que me dices, porque eso es lo que nos ayuda a hacer este proceso más eficiente. Y entonces tú ahí empiezas a revivir una experiencia dándole un mejor final, y ahí es donde ocurre esta realmente transcripción de conexiones neuronales que pueden llegar a ser más adaptativas. También nos ayuda muchísimo a reconocer las defensas y las resistencias. No las vamos a juzgar, simplemente estamos aquí para escucharlas y simplemente estamos aquí para dejarlas ser. Nos permite vivir una relación real, que es lenta pero sólida, con un terapeuta que realmente está ahí escuchándote profundamente. Es un vínculo basado en contención y en autenticidad. Se convierte en un modelo interno de seguridad, es decir, ahora quiero replicar este modelo de seguridad que tengo de respeto, de contención, en donde se me escucha, ahora lo quiero llevar a todas las partes de mi vida. Y puede ser una inspiración para que quieras replicar ese modelo, en el que escucho, en el que no tengo que cambiar necesariamente, en el que voy a lugares en los que sí estén alineados con mis valores, y aprender a dialogar y aprender a negociar y aprender a enfrentar el conflicto que nos va a llevar a lo mejor a una intimidad más profunda. Y eso fue una de las cosas que más me molestó del Congreso, que creo que los valores fundamentales de cualquier proceso terapéutico tienen que ser la contención, el respeto, la amabilidad, y son cosas que en la falta de papel de baño y de los baños cochinos que vi, o de las personas peleándose para estar hasta el frente, o las filas enormes, no se vivió ese respeto que son los valores fundamentales de la terapia. Quiero ser bastante objetiva en el que el último día hice un esfuerzo consciente para ir a las pláticas en las que yo dije cuáles son en las que nadie va a ir, para poder ir a esas, para ver si puedo encontrar un baño limpio y no tengo que hacer fila para entrar 1 hora y media antes y sentarme hasta arriba y no poder escuchar nada. De manera objetiva, sí pude encontrar en 2 ocasiones 2 baños limpios, pero que tuve que hacer una decisión consciente de ir a esos lugares a los que yo pensé que nadie iba. Otra cosa que no escuché que mencionaran dentro de este congreso es la parte de la paciencia. Hay un libro que escribió Paul Conti, que es uno de mis psiquiatras favoritos, que habla sobre el trauma y de cómo sanarlo, y fue extremadamente criticado, con un rating de 3.8 estrellas en Goodreads, que es la plataforma de lectores. Las críticas se basaban muchísimo en él no nos dio ninguna solución, que lo explicó muy bien que era el trauma, pero que no nos dio ninguna solución. Yo leí ese libro y lo que nos dice es que hay que dormir muy bien, que hay que comer muy bien, hay que tener paciencia y hay que tener un buen terapeuta. Eso es lo que nos dice. Y para las personas no fue suficiente. ¿Por qué? Porque las personas están buscando easy fixes, están buscando cosas que se arreglen de manera fácil y rápido. Me quiero quitar de esa incomodidad. Y lo malo es que cuando estamos hablando de una lesión neurobiológica, estamos hablando de mucho tiempo de recuperación. Imagínate que aprendiste un lenguaje por los primeros 25 años de tu vida y que ahorita hay que aprender otro lenguaje totalmente diferente. Yo llevo 2 años, hice 2 años de francés y sigo sin poder hablar nada porque voy perdiendo plasticidad y simplemente es todo un nuevo lenguaje que tengo que ser muy paciente cuando estoy aprendiendo, y aparte lo estoy utilizando y lo estoy interpretando y lo estoy integrando y haciendo cosas diferentes. Le estamos pidiendo a nuestro cerebro que cambie toda su configuración y por ende cambiar también mucho nuestra expresión genética que vamos a pasar a las generaciones que vienen. Eso no es una tarea sencilla, es una tarea que requiere paciencia, que requiere mucho estrés, que no va a ser placentero, que este proceso va a ser muy complicado y muy doloroso, y a mí nunca me gustaría vender todo lo contrario, que va a ser muy solitario porque a lo mejor muchas de las personas a tu alrededor no pueden comprender
con exactitud qué estás pasando y tú todavía no tienes las palabras para poder comunicarlo. A lo mejor y tus familiares te van a exiliar por un rato porque de repente te desconocen y no saben por qué te refieres a algo que pasó hace muchísimo tiempo, cuando no saben que apenas estás procesando una historia dolorosa que a lo mejor en ese momento no pudiste. Y que por fin tienes el coraje y que por fin tienes el repertorio neuronal para poder decirlo en palabras. A lo mejor ibas a perder a la gente cercana que antes considerabas que eran tus aliados más íntimos, a tus amigas más queridas, porque a lo mejor y te das cuenta que ya los valores son totalmente diferentes y que ya la vida te está llevando por diferentes lugares y que no hay que apegarnos o aferrarnos, que porque si hacemos eso nos hace daño. Y es un proceso en el que pierdes mucho, pero también ganas mucho. Ganas autonomía, ganas la capacidad de poder discernir en todo momento cómo actuar y hacerte responsable de las posibles consecuencias que tengan tus acciones. Y eso cae en todo, en decir cómo quiero reaccionar, como la niña herida de 5 años o como la niña que tiene 17 años en terapia. Y yo decido y me hago responsable de cómo quiera yo reaccionar. Y aprendes a integrar todas las partes tuyas, tanto las frágiles como las fuertes. Estas partes que antes te avergonzaban de necesitar ser vista o querer ser escuchada, a lo mejor ya las tienes tan cerquita de ti que las proteges y las cuidas y solo las llevas a lugares en donde ese cariño pueda ser recíproco. Sin más que decir, me gustaría escuchar sus pensamientos sobre a ustedes qué es lo que más les ha funcionado en su proceso terapéutico, ya que todos somos individuos que funcionan de una manera tan compleja que no siempre lo mismo les sirve a todos, pero me gustaría escucharlos ustedes. Déjenme sus comentarios, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que más les ha servido. Si tienen un libro que nos quieren recomendar a todos los que estamos en nuestro proceso terapéutico, me encantaría escucharlos. Nos vemos el próximo domingo.